Ok, buenas tardes, mi nombre es Ernesto García Riverol y esta es la exposición del tema del método experimental en psicología de la unidad 1. Entonces, en esta primera actividad contestamos 5 preguntas y bueno, estas fueron las respuestas en términos generales. La primera fue cuáles son las disciplinas científicas y no científicas. Entonces, en este diagrama podemos ver al centro cuáles son las disciplinas científicas, que por ejemplo tenemos a las ciencias exactas, la física, la matemática, la química y ciencias sociales como biología y psicología. En el segundo círculo tenemos, por ejemplo, ya disciplinas no científicas como la literatura, las artes, la filosofía y la música. Y después tenemos las disciplinas metafísicas, por decir algunas, por ejemplo, la lectura de tarot, angiología, todo este tipo de cosas. Entonces, la diferencia entre unas y otras, entre las disciplinas científicas y no científicas, es de que las científicas utilizan el método científico y las segundas y terceras pues no tienen respuesta o son difíciles de comprobar. Por ejemplo, las disciplinas metafísicas como la filosofía, la religión, pues tratan de luego contestar las preguntas de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? O el origen del universo. Ahora, ¿qué es la investigación científica? La investigación científica es una investigación crítica, controlada, empírica, de fenómenos naturales o de un asunto, guiado por la teoría y la hipótesis para dar una solución o una respuesta. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero nos planteamos el problema, luego formulamos la hipótesis o la solución tentativa, después recolectamos datos a través de participantes, encuestas o este tipo de cosas. Y entonces, ya una vez que recabamos esos datos, los confrontamos con la hipótesis, la solución tentativa. De ahí llegamos a conclusiones que si son validadas, entonces se acepta la hipótesis. Si son refutadas, entonces habría que replantear la hipótesis o seguir por otro camino. Al final se crea un informe de los resultados y de preferencia, bueno, en teoría se publican en revistas de prestigio para poder divulgar la información. Los tipos de experimentación son dos, que es de campo y de laboratorio. La investigación de campo hace una investigación en situaciones reales o de la vida diaria, donde controla uno más variables independientes que son manipuladas por el investigador en condiciones lo más controladas. La de campo son sobre todo útiles para psicólogos sociales, para educadores, para sociólogos. Es un poquito complicado el control de las variables en las investigaciones. Las de laboratorio, a diferencia de las de campo, sí hay un control de las variables, donde es un medio para estudiar en condiciones puras y no contaminadas,
se aísla la investigación en un laboratorio y sobre todo nos sirven como para generar teorías, para validar algunas hipótesis en condiciones de laboratorio. El diseño experimental, tenemos dos ejemplos en nuestro texto, que tenemos el de la memorización, que es, antes era muy difícil el análisis mental de los procesos mentales superiores, por ejemplo la memorización. Entonces hubo una persona en 1885, Ebbinghaus, que empleó el método científico. Entonces pasó hacia el conocimiento científico en psicología, en donde en donde la memoria era la variable dependiente y las variables independientes eran material, los listados, en este caso, donde vendían el listado de las palabras, de las sílabas con sentido y sin sentido. Habían dos grupos de experimentación. Entonces Ebbinghaus tenía dos grupos. Entonces a uno le dio una lista de sílabas sin sentido y a otro con sentido, o sea que tenían un significado. Entonces él controló, por ejemplo, el lugar, él controló el tiempo que vieron los listados, el tiempo que iban a contestar para ver cuántos habían recordado, y él comprobó de manera científica, utilizando el método científico, que efectivamente los listados de las palabras con sentido eran más fáciles de memorizar, 10 veces más rápido que las de sin sentido. Entonces pudo validar la hipótesis y pudo hacer una comprobación científica utilizando el método científico. Hay otro experimento que tiene que ver con el psicólogo clínico. El psicólogo clínico, hay en general dos opciones. Una que cuando ya está en la terapia y está con el paciente, dejar hablar al paciente, que haga catarsis y simplemente escucharlo, o darle un seguimiento terapéutico, que el paciente esté hablando, y de ahí poco a poco ir tomando algunas cosas, algunas cuestiones que ya va a ir trabajando poco a poco para poder ir resolviendo. Esto es lo que se llama, se manipulan ciertas respuestas del paciente que se someten a terapia, el principio de la teoría de la conducta. Entonces, en estos dos grupos, la variable independiente es la cantidad de manipulación sistemática de la conducta, y la variable dependiente se la base hacia la recuperación, medido en cuestión de tiempo, que no se queje la persona, que diga, pues ya estoy mucho mejor, entonces ya no tengo queja y ya me he recuperado. El grupo de control recibe cero manipulación y el grupo experimental recibe la manipulación sistemática de la conducta. Entonces tenemos estos dos grupos que finalmente, después de recabar datos, el investigador se da cuenta, y es evidente, que las personas que recibieron una manipulación sistemática de la conducta se recuperaron con mayor rapidez que las personas que no recibieron algún tipo de manipulación. Entonces también se verifica la hipótesis, que es: debe dedicarse el psicólogo clínico a la psicoterapia verbal y hablar con los clientes acerca de sus problemas, minimizando la interacción estrictamente verbal. La respuesta es que haciendo la manipulación sistemática de la conducta se puede recuperar más rápido los pacientes.
sea que sí, sí funciona la psicología. La psicología se puede concluir entonces que es materialista, es objetiva, aunque es un tanto debatible, porque, bueno, tenemos diferentes formas de ver luego las cosas, y determinista en teoría. La psicología es una disciplina científica donde se utiliza el método científico, el método experimental. Antes la psicología estaba en este segundo círculo de literatura, de las artes, no estaba considerada una disciplina científica, pero como se puede aplicar el método científico, la respuesta es sí. La psicología pertenece a las ciencias, a las disciplinas científicas, porque utiliza el método experimental.